están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo CNN Prime. Hoy nos acompañará en el estudio la rectora de la Universidad de Chile, súper contingente entrevista en medio del lanzamiento del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Pero es una jornada, como siempre, repleta de noticias, también internacionales, de la economía y más, así que vamos de inmediato con esos titulares. El presidente Gabriel Boric firmó el proyecto que pone fin al crédito con aval del Estado y que crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. En una actividad realizada en la USACH, el mandatario aseguró que la iniciativa sufrió modificaciones en comparación a cómo la imaginó en un principio. La oposición planteó que aún falta mucha información respecto a las condonaciones parciales y de dónde vendrán los recursos del nuevo sistema. Andrés Chadwick se querelló contra 10 diputados por incluir su nombre en la acusación constitucional que pesa sobre la jueza Ángela Vivanco. Además, el exministro solicitó el desafuero de los parlamentarios. Algunos legisladores aseguraron que esta es una estrategia para distraer el foco del caso Audios, mientras que la UDI confirmó que Chadwick renunció a su militancia hace 2 semanas. Sorpresivo fue el IPC de septiembre, que solo creció 0,1%, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado. El indicador se vio influido por las caídas en alimentos y bebidas no alcohólicas, pero especialistas ya proyectan un mayor incremento en octubre debido a las cuentas de la luz. Con esa variación, la inflación en 12 meses llegó a 4,1%. Y en temas internacionales, el estado de Florida se prepara para recibir el huracán Milton. Las autoridades pidieron a los residentes evacuar o prepararse para un desastre potencialmente mortal. El presidente de Estados Unidos advirtió que puede ser una de las peores tormentas que hayan azotado a Estados Unidos en 100 años. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos con noticias de la economía porque el IPC de septiembre anotó una leve alza, como les decíamos en titulares, de 0,1%, una cifra que está por debajo de lo que proyectaba el mercado. Algunos productos vieron una variación y una disminución en sus precios. Fueron, por ejemplo, gasolina y, sorpresivamente, la carne de vacuno. Pilar Gutiérrez nos explica. Una sorpresa para el mercado fue el índice de precios al consumidor de septiembre, un mes que generalmente concentra las cifras de inflación más altas, pero este año no fue el caso, ya que el IPC anotó un alza de solo 0,1%. Con esto, la inflación acumulada en 12 meses bajó a 4,1%. Significa, por así decirlo, una suerte de cuenta de ahorro para el efecto que va a tener el incremento de las tarifas eléctricas en octubre. Pensemos que este 4,1% contiene ya el primer incremento de las tarifas y en su momento señalamos que el riesgo de que el aumento de las tarifas eléctricas arrastrara al conjunto de los precios era muy bajo y eso se ha estado comprobando con datos como el que tenemos ahora para septiembre. El mercado esperaba entre 0,2 y 0,4% para septiembre, pero finalmente estuvo debajo de lo proyectado. Y este 0,1% es visto con buenos ojos, toda vez que nos lleva a una convergencia inflacionaria, ¿cierto? Un poco más rápida a lo que estábamos esperando, pero hay ciertas luces o ciertas cosas que todavía llaman un poco la atención, lo que está pasando con el componente sin volátiles. Tiene un alza acotada, pero un alza en términos anuales. Entonces pasó de un dato de agosto de un 3,7% ahora un 3,8%. La baja cifra de septiembre, según analizan los expertos, da espacio a que el Banco Central pueda continuar con los recortes de tasa de interés en lo que queda del año. No tenemos inversión, no tenemos un consumo tan boyante, la plata en los bolsillos de las personas se está eliminando, por lo tanto la sensación es que el crecimiento debería apretarse un poquito más. Y eso en un horizonte en el cual mira habitualmente el Banco Central, que son 24 meses, la inflación debería ascender. Por lo tanto, se abren espacios para que éste pueda reducir la tasa de política monetaria y llevarla a un terreno más cercana del 4,75%. De las 13 divisiones que componen la canasta, 7 contribuyeron al alza, principalmente vestuario y calzado, con un aumento de 3,3% mensual. A las disminuciones aportó sobre todo alimentos y bebidas no alcohólicas, que bajó 0,5%. Las divisiones que presentaron mayores alzas fueron vestuario y calzado y equipamiento del hogar, lo que podría atribuirse a incrementos previos al Cyber Day de octubre. Por el contrario, la división de alimentos sorprendió con caídas, en particular la carne de vacuno,
lo que es inusual para un mes como septiembre. El hecho de que los precios prácticamente no hayan variado en el 9º mes del año es algo que no todas las personas sienten. Sí, no han subido tanto, de verdad, sí. Hay cosas que han bajado más de subir, pues. Sobre todo la verdura que viene ahora, la fruta. Las ferias han subido mucho. En la feria sí, la feria de fruta, verdura. Mucho, han subido bastante en área de alimentación. Petróleo no tanto porque bajó, pero sí, todo ha subido. No, sí sigue subiendo. En cuanto a los productos, subió el precio del pan un 1,4%, pero hubo un descenso en el precio de la carne de vacuno de un 3,5% y en la gasolina un 1,7%. Esta última, eso sí, podría experimentar un alza por el escenario en Medio Oriente y el alza del dólar, que abrió esta jornada por sobre los 930 pesos luego del dato del IPC. El precio del dólar hemos visto aumentos últimamente. También el tema del petróleo podría generar cierto efecto porque hemos visto un aumento muy grande en el precio y en la medida que el conflicto siga creciendo es muy probable que veamos más alzas en el precio del petróleo. Por tanto, eso va a acarrear un mayor aumento en la inflación local en los próximos meses y si a eso le sumamos un aumento en el precio del dólar, se agregan dos valores extras que agregan inflación al mercado local. Eso sí, los expertos son cautos por este bajo resultado en septiembre, ya que esperan una cifra mayor para octubre. Empezó esta alza del suministro eléctrico y esto también es algo que puede ir complejizando el escenario durante este mes. El foco está en la volatilidad del IPC de octubre. Hoy día uno debería esperar un IPC arriba del 0,4%, yo diría que más cercano al 0,5%. A fin de mes sabremos si el Banco Central sigue bajando la tasa. Mientras tanto, la UF subirá en torno a $1 diario hasta el próximo IPC. La UDI confirmó hoy la renuncia al partido del exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien se querelló además y pidió el desafuero de 10 diputados oficialistas, todo esto en el marco del llamado caso Audios o caso Hermosilla. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, varias reacciones políticas entre los parlamentarios, entre el mundo político, los partidos también de la oposición, luego de lo que fue el anuncio de manera oficial, porque era algo que ya sabían, al menos hace un par de días atrás, el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, de la renuncia a la UDI, a la militancia de la UDI por parte del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en medio también de todo lo que es el cuestionamiento en torno al caso Audios, a lo que se ha hecho también y como se le ha mencionado en la acusación constitucional en contra de la ministra suspendida Ángela Vivanco como el motor del tráfico de influencias. Se anuncia además y se hace oficial esta renuncia a la UDI por parte del ex ministro Chadwick en el mismo día coincidentemente que se anuncia y se ingresa esta querella por injurias y calumnias por parte del ex ministro en el Juzgado de Garantía de Valparaíso durante esta jornada en contra de 10 diputados, en su mayoría oficialistas, que firmaron esta acusación constitucional que lo menciona él como el motor del tráfico de influencias en torno a lo que es también todo lo que tiene que ver los vínculos de Hermosilla, de Luis Hermosilla, la ministra Ángela Vivanco y también todo lo que se menciona en este libelo que recordemos es parte de la acusación del oficialismo. Hay otra acusación en contra de la ministra Vivanco que es de la oposición y en contra también del ministro Sergio Muñoz y también todo esto se da en medio de distintas reacciones políticas por lo que han sido también las comisiones revisoras justamente de estas acusaciones constitucionales. Escuchemos entonces qué dijo el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. El ministro Chadwick me llamó hace aproximadamente 2 semanas para notificarme que había renunciado a la UDI. Renunció hace aproximadamente 2 semanas, lo hizo a través de la página del CERVEL, y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones. Esas fueron sus palabras y yo quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió.
Claro, se lo informó por teléfono a través de una llamada del exministro al presidente de la UDI, el diputado Ramírez, luego de haber renunciado el mismo día, el pasado 28 de septiembre, en la Universidad San Sebastián, cuando es ahí también que anuncia acciones judiciales, pero todavía no se sabía si iba a ser una querella por injurias y calumnias o otra acción judicial por parte del exministro en contra de estos 10 diputados. ¿Qué dice entonces esta carta que se conoce después, minutos después de que hace oficial esta renuncia a la UDI? El presidente de la UDI, por parte del exministro, se envía una carta oficial por parte del exministro donde dice que ha sido una decisión dolorosa porque es una vida dedicada a este proyecto, por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido ni voy a incurrir voluntariamente en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, a Chile Vamos o a su sector político. Dice que, y resalta en este comunicado, su compromiso, entrega a la causa por casi 50 años, destacando que el servicio público no ha sido una etapa ni una oportunidad de beneficio personal. Pero otra de las cosas que también menciona Andrés Chadwick en esta carta de despedida es que dice que necesita libertad para defenderse de lo que considera falsas infamias e injurias en su contra, como lo que él considera a partir de estas declaraciones de los 10 diputados que van a estar relacionados y que van a tener que enfrentar esta querella por injurias y calumnias ingresadas por parte del ex ministro. Pero no solamente esto ha marcado la jornada acá en el Congreso Nacional entre los sectores políticos, sino que también lo que sucedió durante esta mañana en una conmemoración, en una ceremonia en honor a los mártires de Carabineros, y también que se mencionó en esa ceremonia lo que es la ley Naín Retamal, lo que fue su discusión. Se menciona a Eugenio Naín, también a Carlos Retamal, a lo que fue también y lo que sucedió con Rita Olivares. Todo eso sucedió durante esta mañana en lo que es la entrada al Salón de Honor del Congreso Nacional, donde se suele hacer la cuenta pública. Esta actividad, esta ceremonia la organizó el senador Chaguán, pero no se invitó de manera oficial a la ministra del Interior. La vimos llegar minutos después de que comenzó esta ceremonia. De hecho, no quedaba asiento para ella porque estaban todas las autoridades sentadas en primera fila de esta ceremonia que se hizo, y además se invitó a familiares de estos mártires de Carabineros, y ella llegó unos minutos después bastante molesta porque no se le invitó de manera formal por parte del senador Chaguán y tampoco por parte de la presidencia del Senado. Y estaban presentes todas las autoridades, en este caso de la Cámara de Diputados, del Senado, y también estaba presente el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se abrazaba con la oposición y con distintos parlamentarios, y también el actual general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata. Escuchemos entonces también cuál fue la explicación del senador Chaguán. Nosotros habíamos efectuado una ceremonia, habíamos llegado a una ceremonia muy menor, pero la verdad es que la convocatoria excedió completamente a lo que teníamos inicialmente presupuestado. La idea que hoy día fuese un acto de entrega, y va a haber un acto oficial, y agradecemos que la ministra del Interior haya estado hoy día presente. A pesar de que no hubo una comunicación formal, nosotros creemos que la presencia de la ministra, y pedimos las excusas del caso, porque nunca tenemos un ánimo de excluirla, muy por el contrario, la presencia de la ministra del Interior demuestra que Carabineros de Chile es una institución que pertenece a todo el pueblo de Chile. Sí, una ceremonia de entrega de bustos conmemorativos también de los suboficiales de Carabineros, Eugenio Naín, Carlos Retamal, y que además se invitó a sus familiares, pero que, como te decía, no se invitó a la ministra del Interior, quien además, ojo, estaba sesionando, estaba haciendo parte de una sesión de lo que se discutía en una comisión por parte de la ministra, de distintos parlamentarios del Ministerio de Seguridad Pública, y en paralelo se estaba dando esta ceremonia donde le avisan a la ministra y ella ingresa y le ofrecen el asiento, y ella dice que no se quería sentar de manera enérgica, quien le ofrece el asiento a la ministra del Interior, Carolina Toa. Todo esto se da además en medio de todo lo que es la acusación constitucional en su contra, que se está revisando en la comisión revisora en las últimas horas, que ya se rechazó su procedencia, pero que de todas maneras, como no es vinculante el informe de la revisora, se va a tener que votar o mañana o pasado mañana en la sala la acusación en contra de la ministra del Interior. Pero escuchemos también qué dijeron justamente el actual general director de Carabineros, como también el ex general director de Carabineros en torno a la seguridad y también en torno a la acusación en contra de la ministra. Vamos a ser férreos en el combate a la delincuencia, al crimen organizado,
y para eso queremos también tener una institución muy empoderada y con harto trabajo en terreno, en la población y en la calle donde nos quiere ver la gente. Por lo tanto, qué mejor que estar en este lugar para renovar ese compromiso y seguir avanzando por lo que todos queremos. ¿Está invitado a la comisión que va a revisar la acusación constitucional en contra de la ministra Tobá Octevas durante esta jornada? Bueno, al momento, respecto a esos temas, obviamente, por el momento no me corresponde pronunciarme y esperaremos, obviamente, las comunicaciones que corresponden. ¿Estaba citado para hoy? ¿No le llegó la invitación? Yo aún tengo que ver, tenemos muchas actividades al respecto y le vuelvo a insistir, nuestras preocupaciones van en la línea de la delincuencia, de estar trabajando, de estar en terreno y por lo tanto eso es lo que vamos a realizar. Yo creo que atribuirle a una sola persona un problema emergente que tiene el país en materia de seguridad y donde se han hecho tremendos esfuerzos, que los he constatado yo personalmente en un trabajo que hicimos de coordinación permanente junto al Ministerio del Interior y a la Subsecretaría, creo que me parece sumamente injusto y lo señalo ya como con la posibilidad que tengo de emitir una opinión, no siendo deliberante. Bueno, hay parte de las reacciones entonces, como te comentaba, durante esta jornada también se rechazó la procedencia de esta acusación constitucional en contra de la ministra del Interior. Recordemos que las comisiones revisoras generan un informe, evacúan un informe que son recomendaciones de esa comisión para lo que va a ser la votación en sala de las acusaciones constitucionales, no solamente la que es en contra de la ministra del Interior, sino que también las que son en contra de los ministros y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Así que nos vamos a quedar atentos también a para cuándo van a citar esta sesión de sala para votar esta acusación constitucional, porque se dice que al menos esta semana se votaría una o dos acusaciones constitucionales en sala y se podría sesionar incluso este jueves y este viernes. Completísimo informe de Francisca Cárdenas desde el Congreso Nacional. Buenas noches, Francisca. Y vamos a el tema de la jornada. Ya vamos a estar en momentos con la rectora de la Universidad de Chile. Fíjense que en cadena nacional, ayer el presidente de la República anunció el proyecto que pone fin al CAE y reorganiza la deuda estudiantil, creando un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Horas después, el mandatario detalló la iniciativa junto al ministro de Educación en una actividad realizada en la Universidad de Santiago. ¿Cómo se ve el ambiente en el Congreso para su tramitación y cómo se va a condonar parcialmente la deuda? Bueno, de esto nos cuenta María Luisa Carrión. Y presidente, hemos dado el primer paso. Check. Invitamos al presidente de la República, Gabriel Boric Font, al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a firmar el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas. Podrán decir qué día más feo les tocó para hacer esto de octubre. A mí la verdad me recuerda a la marcha de los paraguas del 2011. No fue una, sino varias las alusiones que el presidente hizo a su época de dirigente estudiantil mientras presentaba el detalle del proyecto que pone una lápida al CAE y reorganiza las deudas educativas. Y cómo no, si siempre ha sido una de sus banderas de lucha y fue parte además de su programa que lo llevó a la moneda, y aunque esta iniciativa está un tanto lejos de la promesa inicial, era un anuncio esperado. Yo invito a que esto no sea una pelea entre gobierno y oposición, sino que pensemos en la gente, que pensemos en las familias que tienen una mochila demasiado pesada por haber ejercido el derecho que una sociedad debiera proveer, que es el derecho a estudiar. Es que a primera vista no se augura una tramitación sencilla. El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados y desde el Mineduc no hay claridad, al menos hasta ahora, de contar con los votos necesarios para que la iniciativa sea ley de la República. Dicen que a veces es más polémico en la Cámara de Diputados, usted se sonríe porque sabe que es así. Sí, pero también yo prefiero pasar rápido la tormenta. A mí me dijeron cuando chico, las tormentas se enfrentan, yo soy de Valparaíso, las tormentas se enfrentan, no se rodean. Y rodeando esta eventual tormenta es que el proyecto ingresará con urgencia simple al Parlamento. Desde el gobierno señalan que no hay fines electorales en la propuesta y que lo escrito en el programa de gobierno se tomó como un marco de referencia. Siempre lo he dicho, la Cámara de Diputadas y Diputados no es un buzón, acá habrá debate, la discusión se dará, se presentarán indicaciones legislativas, los parlamentarios podrán hacer opinión al respecto, pero yo espero que esta sea una solución que alivie, nuevamente lo digo, la vida de los chilenos y chilenas. Yo creo que falta mucha información, fue un primer acercamiento del presidente en términos bastante generales. Nosotros esperamos leer el proyecto y poder ver la viabilidad, y lo que el presidente no señaló y todavía el gobierno no ha transparentado es a cuánto
trasciende de cuánto estamos hablando, tanto la condonación como el financiamiento. Lo que hoy día sí me extraña es la cantidad de beneficiarios en condonación total, que son muy pocos referente a la cantidad de deudores, pero sí valoro que este gobierno, por ejemplo, haya tomado algunos de los puntos que nosotros presentamos e hicimos mucha presión en la Comisión de Educación, que era alguna especie de premio a aquellos que habían pagado. Porque la propuesta contempla beneficios tributarios equivalentes para aquellos que ya pagaron su deuda universitaria. Pero vamos al proyecto. ¿Cómo se reorganizará la deuda? Acá hay distintos tramos y distintas realidades que el mismo ministro Cataldo explicó a CNN Chile. El desertor que está al día, es decir, aquella persona que no logró titularse, pero que aún así ha hecho un esfuerzo y se mantiene al día, la que va a tener el mayor aporte. En este caso son 60 unidades de fomento, ¿ya? Luego está la persona que egresó y está al día, que va a tener 40 unidades de fomento. Luego está el desertor, pero que no está al día, y esas personas van a tener un 30 unidades de fomento. Y luego está el egresado al día, o sea, que no está al día, que va a tener 20 unidades de fomento. Se estima además que unas 75.000 personas con la condonación inicial eliminarán su deuda porque son montos bajos. La adhesión al plan será voluntaria y no es solo para el CAE, también el Fondo Solidario y Corfo. Por otro lado, se implementará un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, FES, que vendrá a reemplazar a los actuales instrumentos. Aquí, solo al 10% de los mayores ingresos se les permitirá la aplicación de un copago, una propuesta que ven con buenos ojos aquellos que tomaron el CAE para estudiar. Que piensen en nosotros, que piensen en su hijo también, en las futuras generaciones, que es cosa al final de leer los comentarios. Hay personas que llevan la mitad de su vida pagando esto, endeudadas hasta las patas, porque era la única forma que tenían de estudiar. No he querido hacer el cálculo precisamente porque sé que estoy pagando más de lo que realmente pedí. Yo además del CAE pedí de estudio con el Fondo Solidario, entonces tengo que pagarle a los dos. Es parte importante de mi sueldo, implica que me veo limitado en mi capacidad de ahorro, implica que hay proyectos que me cuesta más financiar, que podría hacerlo de mejor manera si no tuviera que pagar esa cuota o pudiera pagar una cuota menor. Tanto para estudiantes como para los planteles educativos no será obligatorio sumarse al nuevo sistema de financiamiento que puso sobre la mesa el Ejecutivo a la espera ahora de su tramitación legislativa, cuya luz verde o roja será el indicativo que tendrá el presidente de la República para saber si podrá cumplir o no una de sus principales promesas de campaña. Bueno, y el financiamiento público para la educación superior recién presentado por el gobierno reformula o pretende reformular, porque esto tiene que ir al Parlamento, evidentemente, la forma de pago con la que funcionaba el crédito con aval del Estado. Quienes cuestionan la propuesta argumentan que se trataría de un, comillas, impuesto a la renta de los egresados. Los detalles con Natalia Muñoz. Este es un impuesto a la renta a los estudiantes de mayores ingresos, que están financiando a los estudiantes que eventualmente no pueden pagar sus cuotas. Este es un impuesto a los egresados. El presidente fue muy claro, no va a haber copago, lo que reciben las personas no va a estar conectado con lo que devuelven después, sino que va a ser un porcentaje de su salario. Impuesto a la renta de los graduados. Así ha sido criticado el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, o FES. Que saca a los bancos del financiamiento de la educación superior y que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES. Hoy día me desperté en la mañana y un amigo me decía, me escribía que está lejos, me decía, te tengo FES. Lo que busca el FES es quienes comiencen a estudiar lo harán sin pagar aranceles y solo podrá existir un copago para aquellos que estén en el 10% de mayores ingresos. Entonces, ¿cómo se financiará la educación superior? Con un fondo único que pagarán los estudiantes a un año de egresados, aportando de forma proporcional según sus sueldos. Para muchos, un nuevo impuesto a la renta. Aunque falta ver detalles, el anuncio sugiere una creación de un impuesto a graduados, una vieja pésima idea del Frente Amplio. Desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente. La propuesta del gobierno en régimen lo que plantea es un impuesto al trabajo para los egresados de la educación superior y no un crédito contingente al ingreso. Es decir, algunos estudiantes pagarán más de lo que les costó su carrera y otros estudiantes pagarán menos. Y de esta manera se generará un subsidio cruzado en la educación superior. Retribuir al FES dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje de sueldo con un tope máximo de 8%.
Quienes ganen menos de 500.000 pesos mensuales o estén sin empleo estarán exentos. A partir de los 600.000 pesos de renta se descuenta el 2,17%, es decir, 13.000 pesos. Este monto va subiendo hasta el tope máximo con renta de 3 millones de pesos por un máximo de 20 años. Las personas van a pagar una regla de 2 años por semestre cursado con un tope de 20 años. Es decir, si tú estudiaste una carrera técnico-profesional que dura 2 años, son 4 semestres, son 8 años. No hay un costo adicional para el Estado respecto de lo que ya tenía el Estado comprometido en el sistema. La manera en que la persona va a pagar ya no va a ser concurriendo a un banco, haciendo una transferencia. Esto va a ocurrir a través del sistema tributario. Sin embargo, según expertos, que sea descontado por planilla no quiere decir que se recaudaría lo suficiente. Las prestaciones previsionales, por ejemplo en el caso de las pensiones, tenemos una tasa de cotización de un 10% y en la práctica la gente paga la mitad en el agregado. Y eso se llama lagunas previsionales, ¿no es cierto? Aquí también podemos tener lagunas estudiantiles. Tenemos que tener en cuenta que eventualmente se pueda capturar, entre comillas, ese ingreso a través de la tributación. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos un alto nivel de informalidad, estamos hablando que en Chile tenemos un nivel de informalidad cercano al 27%, eventualmente ahí tendríamos un elemento que debería ser considerado. Quienes ya son deudores, lo que se busca fomentar es que se pague. Para aquellos que ya hayan pagado el CAE en su totalidad existirán incentivos tributarios, rebaja de 4 UF anuales para personas egresadas y 6 UF anuales en caso de no haber terminado estudios. Esto será descontado en el impuesto global complementario. Así se busca fomentar que se pague el CAE, ya que cambiar el sistema de financiamiento en su totalidad también presionaría a las universidades. En el momento 1, en el momento que yo empiezo con este esquema, yo tengo que gastar en los deciles 7, 8 y 9 una suma equivalente a los aranceles regulados que hoy día se están pagando por la gratuidad. Entonces tengo que extender ese gasto. ¿De qué magnitud estamos hablando? Estamos hablando de la magnitud de 1.500 a 2.000 millones de dólares al año adicionales a lo que estamos gastando hoy día. ¿De qué manera va a impactar esto desde el punto de vista financiero a las instituciones? Porque hay muchas instituciones que también van a ganar plata con este nuevo mecanismo. De hecho, hay instituciones, por ejemplo, en la región del Biobío, están con congelamiento de aranceles hace mucho tiempo. ¿Usted le garantiza a todas las instituciones de educación superior que no van a tener menos recursos? Lo que garantizamos es que ninguna va a quebrar producto de esto, eso es así. El nuevo sistema tendrá requisitos mínimos. El establecimiento deberá ser sin fines de lucro, estar acreditado y será para todos los estudiantes sin requisitos socioeconómicos ni puntaje mínimo PAES. Podrán inscribirse en las universidades que lo deseen, pero según indican casas de estudio pondrían aprietos financieros a las universidades del CRUCH, especialmente del G9 y a varias instituciones privadas. Mucho que conversar, nos acompaña, como lo habíamos anunciado aquí en vivo y en directo, son las 8:57 minutos. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy contenta de estar acá, Mónica, gracias por la invitación. Este proyecto tiene 2 partes. Lo primero sobre lo que quisiera preguntarle es sobre esta condonación acotada que ha anunciado el gobierno. ¿Qué le parece la magnitud de la condonación y que no sea total, como era la promesa original del gobierno? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Primero con que había que condonar, con que hay mucho endeudamiento y largo sufrimiento, diría yo, de muchas familias y de muchas personas, y que esto era justo. Y el hecho de que sea acotado y que sea también que responda al mérito y que busque ser justa también, de reconocer a quienes han hecho esfuerzos por pagar, incluso a quienes han completado de pagar todo su crédito, me parece bien y creo que en general eso también ha sido bien recibido, ¿no? Transversalmente. O sea, lo que era injusto de alguna manera era la promesa original de condonación total. ¿Eso le habría parecido a usted injusto? Injusto, y yo creo que era difícil también, que los recursos comprometidos en eso no eran posibles. Claro que sí, es mucho mejor este sistema tal como se ha definido, con reglas bien claras también a quienes, por ejemplo, no terminaron sus carreras o bien las terminaron. En ambos casos muchos continuaron pagando, en otros casos no las terminaron y sí las completaron y no pagaron. Se hace cargo de todas esas diferencias y en cada caso entonces hay un tratamiento distinto y eso está muy bien. Ya, entonces usted coincide en que la promesa original era lo injusto y no lo que se llegó ahora. Era quizás irreflexiva, pongámoslo así, más que interesante más que concepto. Era irreflexiva la promesa original del gobierno de condonación total. Yo creo que sí.
Quisiera llevarla a una reflexión antes de que pasemos al nuevo sistema de financiamiento. Quisiera preguntarle respecto de su evaluación del CAE. ¿Fue una buena política? ¿Fue la política que se podía implementar en ese tiempo? ¿Fue una mala política porque no se previó lo que podían significar los intereses? Porque hay distintas evaluaciones con el tiempo. ¿Cuál es su opinión sobre el CAE? Bueno, el CAE tuvo un efecto de permitir el ingreso, el acceso a la educación superior de muchos estudiantes, de muchos jóvenes, ¿no?, en Chile. Y esa es la parte buena del CAE. Y por supuesto que la parte mala del CAE todos la conocemos y es la que estamos tratando de corregir. Eso, sin embargo, es importante de considerar que las políticas públicas hay que pensarlas muy bien, hay que trabajarlas, hay que consultarlas adecuadamente porque tienen a veces efectos no previstos, como fue el caso del endeudamiento extremo al que condujo el CAE. Pero por otro lado abrió también el acceso, entonces no es ni enteramente malo y por supuesto que tuvo algunos efectos positivos. ¿Que salga a la banca le parece algo positivo, neutro, negativo? Parece positivo, sin duda. La educación creo que no debe tener que ver con la banca. La responsabilidad pública sobre la educación es importante, debiera ser mucho mayor, podemos discutir a lo largo de la entrevista en qué sentido, pero creo que el hecho del compromiso público con la educación es positivo. La quiero llevar al nuevo sistema entonces de financiamiento de la educación superior. Esta es una propuesta que tiene que pasar por el Parlamento, entonces se habla en términos obviamente de propuesta. ¿Cuál es su opinión general? Después vamos a ir desglosando con este nuevo sistema. ¿Qué me parece? Esa es la pregunta de la nueva propuesta, que es verdad un nuevo instrumento de financiamiento de la educación superior, que tiene aspectos positivos y creo que también tiene que llevarnos a una reflexión más amplia y quiero decir en qué sentido. Positivo es que va a introducir regulaciones, eso podemos conversar incluso sobre la transparencia que se va a requerir en este nuevo sistema. Positivo en el sentido de que esperemos que los aranceles regulados que van a haber, y eso también lo podemos profundizar, reflejen realmente los costos de la educación superior, que es muy diversa de acuerdo a la historia y al desarrollo de cada institución y las responsabilidades también de las instituciones. Sin embargo, lo que creo que tenemos que considerar es que el foco está fundamentalmente puesto hoy día en esta discusión, hoy y lo que va a seguir, y eso debe cambiar, creo, solamente en la demanda, ¿no? en los estudiantes, en la gente, como se dice. Pero esta gente va a concurrir a instituciones, ¿no? Y no es irrelevante lo que pasa con estas instituciones. Entonces tenemos que, el financiamiento de educación superior tiene que considerar no solamente la demanda y el acceso, sino también el resguardo y el desarrollo de las distintas instituciones. Eso es fundamental. Vamos por algunas partes. Ya vamos a hablar en un ratito más del tema de la transparencia, pero antes, ¿a usted le preocupa que ahora no se le pueda cobrar un copago al séptimo, octavo, noveno decil y solo al décimo? ¿Le preocupa? Me refiero en términos de, ¿van a llegarle menos recursos, cree usted, a las instituciones de educación superior? Bueno, es algo que hay que cuidar y tenemos que ver en ese sentido las simulaciones. En algún momento creo que se pensó tampoco tener el copago en el décimo decil, ¿no? No estaba en el proyecto original. Parece que no estaba en la idea original. Y eso ha sido importante que se incorpore. Ahora, el 7, el 8 y el 9 depende también de las estructuras de cada universidad, ¿no? Del tipo de estudiantes que tienen en el sentido de su condición socioeconómica, de la familia. Pero mientras más diversa sea una universidad en términos de los grupos socioeconómicos a los que atiende, es más complejo el no cobro de copago a estos deciles. Es más complejo porque van a tener más estudiantes en esos deciles, por supuesto. Y por tanto menos recursos. Claro, si una universidad, por ejemplo, claro, en los extremos importa menos esos deciles. Si uno tiene, o ya sea estudiantes que están prácticamente
en 80 o más por ciento en gratuidad, eso va a pesar muy poco. Y al revés, si tenemos instituciones que tienen estudiantes muy de élite económica, también va a pesar poco. Entonces usted no daría por garantizado, con lo que sabe hasta ahora, que no vayan a recibir menos recursos. Eso va a haber que verlo institución a institución, y yo espero que eso se vea con bastante cuidado. Claro, no se puede dar por garantizado eso en absoluto. O sea, uno de los riesgos o de las notas de preocupación que usted pondría es que al eliminar el copago a estos deciles no terminen recibiendo menos recursos. Claro, la interrogante está más que en los deciles 7 a 9, está en el valor de los aranceles regulados. Ya, vamos a ir y hay eso una en un interrogante segundo. ahí. Vamos a ir en un segundo a eso, pero antes, como usted vio en la entrevista con CNN Chile, el ministro de Educación dijo que, le pregunté, ¿puede garantizarse que no le van a llegar menos recursos a ninguna institución? Y la respuesta fue, lo que puedo garantizar es que ninguna institución va a quebrar. ¿Qué le parece a usted? Eso a mí me parece poco ambicioso respecto del sistema de educación superior en Chile, por decir algo. Creo que lo que tiene que garantizar un buen sistema de educación superior es el desarrollo de las distintas instituciones, muy especialmente, quisiera decir, de la educación pública, muy importantemente también de las instituciones más complejas, por ejemplo, que tienen en realidad responsabilidades de colocar a la educación superior y a las universidades al conocimiento de Chile en el mundo. Entonces, si es no quebrar el parámetro, pero creo que el ministro estaría de acuerdo conmigo. ¿Ah? En que es demasiado modesto. Sí, yo creo que fue el entusiasmo del momento, pero claramente, y esa es la preocupación principal, ¿no? Que tenemos que tener mejores instituciones en todos los niveles, independiente de su origen, muy importantemente la educación pública y muy importantemente las universidades más complejas. Hablemos de la fijación de aranceles. ¿Es un motivo de preocupación, según usted lo acaba de mencionar? Claro, pero tiene que haber alguna regulación. No puede ser completamente libre. No funciona este sistema que se ha propuesto de esa manera. Por lo tanto, lo que hay que preocuparse no es tanto combatir la regulación como que sean aranceles que realmente reflejen el costo de la educación superior, de la educación. Y eso depende de la naturaleza de las instituciones, que son muy distintas, ¿no? Y en ese sentido, en la actualidad, ¿los aranceles que están fijados reflejan el costo real de la Universidad de Chile, por ejemplo? Es que no están todos fijados, y esa es la interrogante. El 65% de los aranceles todavía tienen que fijarse. Ok, pero los que ya se han fijado. Los que se han fijado, algunos están cercanos, otros están por debajo, no demasiado por debajo, pero vienen las carreras más complejas. Por ejemplo, las carreras de la salud, medicina, la carrera de ingeniería, que presentan diferencias también grandes en distintas instituciones, de acuerdo al equipamiento que se necesita, porque esto no es solamente, esto implica la investigación que se realiza detrás también, ¿no? Y el equipamiento incluso docente, que es muy sofisticado en algunos casos. Entonces, eso es lo importante de que estos aranceles reflejen. Y entonces, puede decirse que una de las preocupaciones que tiene la rectora de la Universidad de Chile es sobre cómo se van a fijar los aranceles que faltan y más aún en el contexto, cómo se van a refijar los ya fijados en el contexto del nuevo sistema. Absolutamente, y esa es creo una preocupación no solo de la rectora de la Universidad de Chile, es una preocupación bastante general de las universidades. Que no desfinancie a las instituciones. Que no desfinancie, porque eso finalmente afecta la calidad. O sea, si hay menos financiamiento, la variable de ajuste, como uno podría decir, es la calidad, directamente. Entonces eso es lo que hay que cuidar mucho, ¿no? No solo que los jóvenes puedan acceder a la educación superior, sino que accedan a una educación superior de calidad. Ya, y hoy día no todos los aranceles ya fijados reflejan los costos.
que se han fijado una baja proporción. Por eso, pero de los que ya están fijados. Hay algunos por arriba y algunos por abajo. Ya. Se ha fijado periodismo, algunas pedagogías, en esos casos hubo algunas mejoras y en otros. Ya, pero este va a ser un punto crítico, creo Yo que diría, de la discusión. claro, sí, eso es clave y es muy difícil. No es un asunto como de mala voluntad, es muy difícil de reflejar costos. Rectora, que haya un mismo sistema de financiamiento de la educación superior, igual para todo tipo de instituciones, ¿es correcto o no es correcto como idea? Según cómo se mire, pero yo echo mucho de menos en general, no en este proyecto quizás en particular del CAE, de este instrumento, ¿no?, en particular, pero en general echo de menos un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo y claramente planteado del gobierno. Y eso no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto, porque si uno observa precisamente este mismo sistema, no hace ninguna diferencia en la naturaleza de las instituciones. Y tiene que ir acompañado, para que sea efectivo, de fortalecimiento de la educación, y especialmente de la educación pública. Y esa falta de compromiso o un mayor compromiso con la educación pública, usted nos dice que también lo echa de menos en este gobierno. Lo echo de menos en este gobierno, francamente, con toda honestidad. ¿No es paradójico, siendo un gobierno que lo encabezan varios de los ministerios, exdirigentes estudiantiles? Claro que lo es. Ahora el movimiento del 2011, si usted lo piensa, no luchó mucho por la educación pública tampoco, ¿no? Era más bien las deudas, gratuidad, calidad en un sentido general, pero en ese caso fue un movimiento que fue para todas las universidades, de alguna manera parecido a esto. La educación pública todavía no tiene grandes defensores desde hace muchos años. Ahora, se hablaba en su momento de educación pública, gratuita y de calidad, pero más bien hablando de la que tiene que ver con los colegios. Más que pública. Yo era prorectora en la época, me acuerdo muy bien de lo que se hablaba. Sí, porque la referencia era a los colegios en ese momento. Eso, el 2006, claro, el Pingüino. El 2006, claro, es correcto. Pero no el movimiento universitario. El movimiento universitario no puso mucho énfasis en la educación pública. ¿Y le parece que fue una carencia ese movimiento del 2011? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero claro, por ampliar la base y por preocuparse de todos los estudiantes, que es algo parecido a lo de ahora, ¿no? Entonces, pero todavía hay tiempo a que sea optimista. Pero, por ejemplo, esto acompañado de un plan de infraestructura para las universidades públicas, de manera que puedan crecer matrículas, por ejemplo, que todos sabemos que es muy baja, ¿no? 25%. Quiero preguntarle de otras aprehensiones que tenga, pero antes le invito a revisar una de las opiniones del ministro de Educación, porque él dijo en CNN Chile que este proyecto viene acompañado de más exigencia para todas las instituciones. Cierto. Y una de las que llaman la atención tiene que ver con transparencia activa. Escuchemos y después conversamos. Muy bien. ¿Va a haber más exigencia normativa en este nuevo sistema para las instituciones privadas? Sí, de hecho hay, como le decía recién, una norma que regula todo lo que tiene que ver con transparencia activa respecto a contrataciones, sueldos, entre otras cosas que estamos regulando ahora y que antes no estaban reguladas. Dígamelo en simple, para cuando habla de transparencia activa, por ejemplo, ¿va a ser obligación que las instituciones privadas transparenten lo que le pagan a todos sus académicos? Así es tal cual. Cosa que hoy día no existe. Hoy ya no están obligadas. Algunas lo pueden hacer por voluntad propia, pero cuando se habla de transparencia activa es que la institución mes a mes va a tener que publicar esa información en sus plataformas, en su página web, a disposición de la revisión del público con total transparencia. Distinto es cuando existe la transparencia pasiva, que es cuando a mí me piden la información y yo, porque me la piden, la entrego. Esto es transparencia activa. Yo la pongo a disposición porque la ley me obliga a tener que ponerla a disposición. Súper en simple. Con este nuevo sistema, por ejemplo, si hubiera estado rigiendo, ¿todos hubiéramos sabido el sueldo, por ejemplo, de Marcela Cubillo? Claro, y no solamente de Marcela Cubillo, sino de toda la planta académica y no académica de la universidad. Rectora, esto parece... primero quiero preguntarle cuál es su opinión, porque usted había planteado hace algunos días
esta necesidad de transparencia. ¿Qué le parece que esta sea una de las exigencias para las instituciones privadas, públicas también, porque muchas de las públicas ya lo hacen? Todas. Primero, ¿todas las instituciones públicas transparentan activamente los sueldos de académicos y administrativos? Todas, tenemos la obligación de hacerlo. Ya. Sí. Ok. ¿Qué le parece que dentro de las exigencias para todas las instituciones privadas sea transparentar los sueldos de académicos y administrativos, entre otras medidas de transparencia activa? Me parece muy importante, me parece bueno y creo que es un cambio cultural. O sea, no es simplemente una exigencia de la política pública, es realmente algo bien, bien profundo y bien, bien importante. ¿Por qué un cambio cultural? Bueno, porque no estamos acostumbrados a eso. Es difícil para una institución hacer eso. Yo recuerdo cuando nos tocó a nosotros, a las universidades públicas, tampoco fue fácil de pronto publicar todos los sueldos de todas las personas. ¿Hubo resistencia en los académicos? No sé si, bueno, no había mucho que resistirse porque era lo que había que hacer, pero sí, fue difícil, fue un cambio. No, pero resistencia cultural. ¿Hubo molestia, resistencia, resquemor? Quizás preocupación y sobre todo en el sentido que unas universidades teníamos que publicar y todavía no, todos los sueldos y las demás no, en un sistema que todavía es muy basado en la competencia, por ejemplo, lo que es altamente injusto. Porque ustedes tenían que revelar los sueldos y las otras universidades, las privadas, no. Exactamente. Ahora, ¿cómo cree que van a tomar honestamente las universidades privadas esta exigencia? Porque me imagino que muchas podrán argumentar que hay una privacidad en ellas como instituciones privadas y en la privacidad de las contrataciones que hacen. Claro, pero están recibiendo cuantiosos recursos públicos. Entonces no puede funcionar la privacidad para algunos en algunos aspectos y en otros, entonces soy pública en algunos y soy privada en otros, siendo una institución privada. Yo creo que la transparencia es algo importante para este país, lo hemos visto, ya se decía en la nota, y que, bueno, tendremos que responder a eso. Y no solo eso, sino que la rendición de cuentas es importante. Las universidades públicas tenemos muchas. ¿Pero usted vaticina que va a haber resistencia de las ¿cree usted que va a haber resistencia o molestia de las instituciones privadas con esto? Bueno, insisto que es un cambio cultural y eso es difícil. O sea, sí cree que va a haber resistencia. Seguramente, claro. ¿Y por qué no es un buen argumento desde su perspectiva el derecho a la privacidad de las remuneraciones de los académicos de universidades privadas? Porque reciben estas instituciones importantes recursos públicos. Y esos recursos públicos se invierten en gran parte en esos mismos salarios. Y por lo tanto es transparente decir cuánto se gana. Eso es. ¿De alguna manera el episodio de Marcela Cubillos cree usted que va a servir de impulso a esta medida? Es posible, aunque hay que distinguir dos cosas, ¿no? A ver. Una es el salario propiamente tal, ¿no? En algún momento se planteó incluso que yo había propuesto fijar salarios en ciertas escalas que fueran comunes y eso en ningún momento lo dije, sino el saber cuál es el nivel, ¿no? Transparentemos súper bien eso. El exministro de Educación, Gerardo Varela, fue el que dijo en algún momento en una entrevista que usted estaba proponiendo fijar los salarios. Claro, cosa que no había hecho. Simplemente, o sea, eso es falso. ¿Nunca usted lo propuso? No, fue mal informado, digamos. Fue mal informado. Pero sí transparentar cuáles son. Eso es lo que se está pidiendo. Y eso es razonable, es fe pública, no tiene por qué ser escondido y esperamos que eso ocurra. Es un muy importante aspecto de este proyecto de ley. ¿Cuál es el balance que usted hizo del episodio del salario de Marcela Cubillos? Y el ministro de Educación hablaba de un daño para las instituciones públicas. ¿Usted qué daño cree que produjo ese episodio? No sé si para las instituciones públicas. O sea, para la fe pública, perdón. Para la fe pública en las instituciones, sí, toda la razón. Sí. Bueno, ¿Cuál es el balance que usted hace del episodio Cubillos? Y por eso es tan importante lo que estamos hablando. ¿Cuál es el daño que usted cree que produjo el tema de Marcela Cubillos? Bueno, el daño es, la fe pública significa que las personas en este momento pueden
pensarán que en las universidades esto está ocurriendo con mayor frecuencia y que lo que están contribuyendo, ya sea a la familia o ya sea al Estado, se está malgastando. Eso es lo que... Y que no cabe duda, no hay que ser muy, muy imaginativo para que uno piense eso, ¿no? Sin duda. Entonces, pero como todas estas crisis, creo que al final hacen bien, en el sentido que se transparenta, se conoce y se corrige. Porque, o sea, ¿usted no cree en ese argumento que dio Marcela Cubillos de que aquí estaba en juego la libertad? No, porque una institución educativa no tiene libertad para cualquier cosa, menos cuando recibe financiamiento público, pero incluso financiamiento privado, porque ese financiamiento lo están aportando las familias para que sus hijos se eduquen, y se eduquen de una manera razonable, de acuerdo a lo que son los estándares de salario de este país. Entonces, por supuesto que esa libertad no se debe dar a ese nivel. Se ha hablado de 17 millones y yo quiero agregar que es por 2, porque son 22 horas, ¿verdad? Son 34 millones los que ganan. Si estuviera horario completo serían 34. Sí, claro que sí. ¿Te gana 11? Sí. Por la jornada completísima de una rectora. Usted tiene además estudios de posgrado, ¿no? Sí. Varios. No varios, pero sí, un doctorado y un postdoctorado, sí. Un doctorado y un postdoctorado nomás, no varios. Quiero cerrar con una última pregunta, o dos, pero muy breves. Lo primero es, ¿qué le parece que el sistema cobre posteriormente? ¿Usted cree que esto no puede garantizar que no va a costar un peso más de lo que cuesta ahora? No hemos visto las simulaciones, me imagino que Hacienda ha estado trabajando en eso. Tiene interrogantes abiertos eso, porque depende de la recaudación que haya y de que quienes acceden o no a este mecanismo. Por supuesto que tiene una interrogante. Y la pregunta final, ¿cómo ve el presupuesto 2025 en lo que tiene que ver con educación superior? ¿Tiene alguna crítica? Pobre, sobre todo en lo que esperábamos para la educación pública, la verdad. Bueno, no tiene mayor cambio y eso creo que no le hace bien a la educación superior en el país. Hay una promesa de una posibilidad de un nuevo fondo estructural para la investigación, pero que tiene muy pocos recursos todavía. Es una buena idea, pero no tiene prácticamente recursos importantes ahí. Entonces, es muy importante que además de esta apuesta del acceso, favorecer el acceso de los jóvenes que hoy día hemos estado hablando el día entero y vamos a seguir hablando seguramente por los próximos meses, también apoye este mismo gobierno que cree en la educación pública y quiere pensar uno a las instituciones. Rectora Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Avanzamos a otras materias. Les contamos que funcionarios de la salud exigieron mayor resguardo en los centros asistenciales ante la serie de hechos delictivos registrados durante las últimas semanas. Desde el gobierno evalúan implementar vigilantes armados, propuesta que va a ser analizada en la nueva reunión de Gabinete Pro Seguridad de este viernes. El informe es de Macarena Román. Un grupo de 7 personas con armas de fuego llegó hasta el CESFAM Raúl Silva Enríquez y amenazó a sus trabajadores e ingresa hasta el interior del CESFAM. Es ahí donde este sujeto habría señalado tener un arma de fuego entre sus vestimentas. Dos hechos que ocurrieron a fines de septiembre y que representan la inseguridad que funcionarios de salud dicen estar viviendo. Es por eso que distintas organizaciones han pedido al gobierno medidas concretas para frenar la presencia criminal en recintos asistenciales. Nosotros trabajamos en el territorio y es ahí donde nos hemos encontrado con secuestros de vehículos, con armas de fuego hacia nuestros equipos, con intentos de violación. Situaciones que el año pasado provocaron más de 7.000 registros por agresiones a funcionarios de salud. Cifra que desde la Confusam aseguran queda corta porque varios de los trabajadores no se atreven a denunciar. Para nosotros la prioridad es la seguridad de los trabajadores de la salud, porque de eso depende la continuidad de los cuidados para la población, que es lo que nosotros tenemos que cautelar desde el punto de vista de la Constitución, y que estamos abiertos a todas las medidas que se puedan en ese sentido. Vigilantes con uso de armas son parte de las medidas que se podrían concretar. Una idea que continúa en evaluación. El viernes, en una nueva reunión del Gabinete Pro Seguridad, se abordará el tema.
Ahora, los vigilantes requieren una serie de elementos, condiciones y exigencias mucho más altos que la contratación de meros guardias. Por eso no es llegar y decidirlo, es algo que estamos evaluando. Evaluación de esta u otras medidas que al menos el Colegio Médico de Santiago pide acelerar. Aseguran que es un tema que se está hablando desde principio de año, pero que aún no ha recibido ni siquiera un diagnóstico. Tampoco es tan sencillo tener una persona con un arma dentro de un centro de salud y poder vernos enfrentados a enfrentamientos dentro de los centros. Entonces, creo que aquí lo importante es que haya una seriedad en el diagnóstico, primero que nada, para poder, después de eso, estar elevando estas ofertas que se parecen como bien banales para los equipos. Otras de las medidas que tiene en mente el gobierno es que una vez que avance el proyecto de infraestructura crítica, se incluya en él a los centros de salud. Sin embargo, esta iniciativa sigue paralizada en su primer trámite constitucional, algo que ha sido cuestionado por integrantes del Ejecutivo. El día 12 de septiembre, el Ejecutivo envió una indicación sustitutiva respecto a infraestructura crítica. Eso significa todo para atrás, todo de nuevo. Y eso atrasa evidentemente los proyectos. Retraso que diputados de demócratas buscan subsanar a través de una reforma constitucional que establezca resguardo militar no solo para los centros de salud, también para los funcionarios y vehículos de emergencia. Es el llamado al gobierno a acompañar y apoyar este proyecto de reforma constitucional y de una vez por todas sacar a las fuerzas militares en la región metropolitana. Crisis que trasciende más allá de los centros de salud, alcanzando también a sus alrededores. Funcionarios del Hospital El Pino han sido testigos de eso y se han manifestado por la inseguridad dentro y fuera del recinto. Tienen al menos 5 funcionarios que permanecen con licencia médica tras haber sido víctimas de encerronas. Nosotros tenemos identificados los de prioridad por años, desde el 2018 hacia adelante, cuáles son las comunas que tienen más agresiones, pero tenemos que cruzarlo con qué es lo que sucede en los alrededores y eso declararlo de interés estratégico. El próximo 21 de octubre, representantes de la Confusam tendrán una reunión con la cartera del Interior, Carabineros, PDI, alcaldes y el MinSal para poder determinar cuál será la solución o cómo encaminar medidas que puedan ir en ayuda de los funcionarios de salud y que les permita trabajar sin miedo. John Hopfield y Geoffrey Hinton, 2 nombres que pueden sonar desconocidos, pero que han sido vitales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física. ¿Cuáles han sido sus aportes? Los detalles en el informe de Cristian Soto. ChatGPT, Apple Intelligence o Google Gemini. Nombres de asistentes y aplicaciones de inteligencia artificial que de a poco se han vuelto parte de nuestro día a día. Avances que tienen un origen y, aunque no lo crean, datan desde la década de los 80. Este martes, 2 de sus padrinos han sido galardonados con el Premio Nobel de Física. I'm flabbergasted. I had no idea this would happen. I'm very surprised. Se trata de John Hopfield y Geoffrey Hinton, premiados por sus descubrimientos fundacionales en las redes neuronales artificiales. No solamente son los fundadores de la teoría del machine learning y del procesamiento y el aprendizaje profundo, sino que Hopfield es el padre de las redes neurales y utiliza la física para poder explicar cómo funciona una especie de cerebro artificial. Y Hinton, a la vez, es experto en hacer que ese cerebro artificial pueda aprender y comprender de sus errores. La combinación de ambos generan esta mecánica de aprendizaje profundo. Hace un paralelo entre los principios que han inspirado a las redes neurales artificiales, que son un intento de reproducir la manera en que funciona, entre otros, el cerebro humano, y sistemas físicos que alcanzan cierto equilibrio energético a través de mecanismos de feedback. Esto representa una pieza clave en cómo funcionan todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Un avance que ha sido exponencial, a tal punto que en 2023, Hinton, uno de los 2 ganadores, renunció a su trabajo en Google para poder comunicar libremente su preocupación por el desarrollo de la IA.
Durante los últimos 50 años he estado intentando crear modelos que puedan entender cómo aprende nuestro cerebro y siempre he asumido que el cerebro era mejor que los modelos de computadoras que teníamos y siempre he asumido que al hacer los modelos de computadoras más parecidos al cerebro los mejoraríamos. Y mi epifanía fue un par de meses atrás, que de repente me di cuenta de que quizás los modelos de computadoras que tenemos ahora son mejores que los del cerebro. Y si ese es el caso, entonces quizás muy pronto serán mejores que nosotros. Este premio Nobel es un símbolo, primero, de que la inteligencia artificial llegó para quedarse como una ciencia exacta, al mismo nivel de las grandes ciencias. Y es muy relevante que uno de ellos, Hinton, tenga serios cuestionamientos en relación a este avance progresivo pero sin control que tienen las compañías de inteligencia artificial. Preocupaciones que van de la mano con la ética, dados los casos ya conocidos de los malos usos de la inteligencia artificial, ya sea para la desinformación, el acoso o infringir derechos de autor en el arte. Acá nadie está cuestionando el hecho de que tengamos que seguir avanzando en temas tecnológicos y en temas de la inteligencia artificial. Yo creo que todos tenemos un acuerdo de la innovación y los grandes cambios y beneficios que nos ha traído y que probablemente nos va a seguir trayendo. Pero la palabra clave ahí es el límite. El hecho del peligro está en que nosotros no pongamos límites, no pongamos un control humano y no tengamos una visión ética de desarrollo, es decir, ¿qué queremos seguir desarrollando? ¿Con qué fines y para qué? Hinton también ha levantado las alarmas sobre el desarrollo de una inteligencia artificial general, también conocida como AGI, una IA teórica que superaría en conocimiento a los seres humanos, algo que hasta ahora solo hemos visto en la ficción. Siempre la tecnología ha estado supeditada al control humano. En este caso, en el caso de una AGI, la AGI podría ser más inteligente que un ser humano y uno sabe que es muy difícil comprender a alguien que supera en inteligencia a cualquier ser humano. La Real Academia de Ciencias de Suecia galardonó a los llamados padrinos de la IA, los mismos que en base a modelos físicos hoy facilitan la vida de millones de usuarios, pero conscientes de la urgencia de regular esta tecnología que aún tiene límites insospechados. 9:31, listas para revisar junto a Alicia Contreras las informaciones internacionales. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y vamos a partir en Estados Unidos porque están ya vacías las calles de Florida tras la evacuación que se ha realizado. Mira, ahí lo vemos, calles casi vacías por este huracán Milton que se espera que mañana llegue, toque tierra en la ciudad de Tampa, en Florida. Es un huracán que ya volvió a ser categoría 5, es decir, vientos que superan los 250 kilómetros por hora. La ciudad de Tampa no ha tenido un huracán desde hace 100 años y es por eso entonces que está completamente en alerta la zona y ya las autoridades dijeron, esta evacuación es de vida o muerte, si se quedan van a morir. Y este huracán es tan grande y de tal magnitud que de hecho un meteorólogo cuando hizo su informe hoy día hablando de este huracán se puso a llorar. Mira, veamos este informe de este meteorólogo. Just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Se espera que este huracán llegue mañana entonces a Florida, que también siga por Orlando, está viajando por el Golfo de México y va a partir a las 2 de la tarde la tormenta y ya cerca de la medianoche el viento más fuerte de este huracán categoría número 5. Ahora, Florida hace 2 semanas fue azotada por otro huracán, Helene, que dejó centenares de muertos. Veamos el informe de Laura Soto con todos los detalles. Ya sufrieron hace apenas 2 semanas los estragos de un huracán y ahora se preparan para recibir otro. Los habitantes de Florida todavía no se han recuperado de la devastación que dejó el paso de Helene, con más de 230 muertos en 6 estados. Ahora se apresuran para remover los escombros y fortificar sus casas antes de la llegada de Milton. Estoy un poco nervioso porque pasé por Katrina y eso fue principalmente vientos que destruyeron todo. Y todo es como un proyectil aquí en este momento, porque las casas de todos están en el patio delantero.
Las autoridades de Florida han levantado órdenes de evacuación obligatorias y voluntarias en decenas de condados, especialmente en los que se ubican en la costa oeste del estado. No podemos controlar qué tan fuerte o débil será esta tormenta cuando golpee el estado de Florida. Esperamos tener el mínimo daño posible, pero viendo lo grande que es esta tormenta, sí, habrán daños significativos en diferentes partes de Florida. Milton se originó en el Golfo de México y ha ido avanzando en dirección a Florida, donde se espera que toque tierra el miércoles por la noche. Se prevé que el huracán se debilite. Cuando ocurra eso, lo que bajaría la velocidad de sus vientos. Aún así, su tamaño podría duplicarse, por lo que el área en la que se sentirá su impacto será mayor. El Centro Nacional de Huracanes dice que las fluctuaciones en la fuerza son probables, pero sea como sea, se pronostica que Milton, cito, seguirá siendo un huracán extremadamente peligroso hasta tocar tierra en Florida. El huracán amenaza con desatar la peor tormenta que haya sufrido la zona de Tampa Bay en 100 años. Esta es un gran puerto natural compuesto por varias ciudades que ya con Helene enfrentó marejadas ciclónicas con alturas récord. Se espera que con Milton los niveles sean aún mayores. Aquí tenemos la altura promedio de la marejada del huracán Helene que acabamos de experimentar. Se puede ver lo alto que es el número. Con esta tormenta en particular para el suroeste de Florida estamos esperando hasta 3 metros de oleaje. Esa es la altura de la mayoría de los techos de la gente. A raíz de esta emergencia, el presidente Joe Biden ha decidido posponer su viaje a Alemania y Angola, que tenía previsto comenzar este jueves. He recibido información de los principales líderes de esta administración que están impulsando nuestra preparación para el huracán Milton, que podría ser una de las peores tormentas en 100 años en Florida. Se suma a los esfuerzos continuados por el huracán Helene. Si están bajo órdenes de evacuación, deben evacuar ahora. No es una hipérbole, es una cuestión de vida o muerte. La tarde de este martes, el huracán Milton subió a categoría 5, lo que significan vientos de más de 250 kilómetros por hora. Solo queda esperar a ver cuál será su impacto en medio de una temporada de huracanes que este año no ha dado descanso. Temporada de huracanes cada vez más potentes en Estados Unidos y también en el norte del hemisferio. Sí, estaba mirando las redes sociales mientras tú nos relatabas inicialmente y la verdad es que hay una preocupación, o sea, hay un horror en verdad, y la preocupación y el desabastecimiento y las compras además para aprovisionarse, de verdad hay una preocupación mucho más de lo que uno detecta en otras ocasiones. Sí, carreteras congestionadas, supermercados vacíos, es que es de vida o muerte, así lo dijeron, si se quedan se mueren. Tal. Nos quedamos en Estados Unidos, pero ahora en la carrera a la Casa Blanca, porque Kamala Harris comenzó una ofensiva mediática. Está realizando distintas entrevistas, ahí la vemos, estuvo en The View, también realizó una entrevista con el programa 60 Minutes, que suelen hacer icónico. Los candidatos suelen hacer esta... Candidato que hay en general siempre pasa por 60 Minutes. Pero adivina quién no fue. O Trump. Dijo que iba a asistir y finalmente no fue. Estaba anunciado que iba. Sí, y iniciaron el programa y dijeron entonces que él finalmente decidió no ir, y de hecho los 30 minutos fueron dedicados a Kamala Harris por esta entrevista que era la mitad para ella. Habló de distintos temas, se refirió a la guerra en Ucrania, dijo que ella no se iba a sentar solo con Vladimir Putin a lograr un acuerdo sin el gobierno de Ucrania. También dijo que la guerra en el Medio Oriente tiene que terminar y se refirió a las armas. Ella dijo que tiene un arma, se le preguntó qué clase de arma tenía y si es que ya la ha disparado. Esto dijo. A ver. Entonces, ¿qué tipo de armas tiene? ¿Cuándo y por qué la compraste? Tengo una Glock desde hace tiempo. Mira, Bill, mi experiencia es el cumplimiento de la ley. Así que ahí tienes. ¿La has disparado alguna vez? Sí, claro. Por supuesto que lo hice. En un campo de tiro. Sí, por supuesto que lo hice. Queda menos de un mes para las elecciones, entonces están haciendo todas las estrategias posibles para convencer al electorado. Y hoy también en Estados Unidos se conoció declaraciones bien importantes. Bob Woodward, este legendario periodista que destapó Watergate, va a publicar un nuevo libro que se llama War, Guerra, que habla de del último mandato de Joe Biden a la cabeza de la Casa Blanca y
da a entender una serie de historias muy interesantes. Habla de la relación entre Biden y Vladimir Putin. Dice que él en su momento dijo que Barack Obama no tomó en serio a Vladimir Putin y que después de que empezara la invasión a Ucrania, la Casa Blanca temió en un 50% de probabilidades de que Vladimir Putin utilizara armas nucleares. También revela en este libro, que va a salir a la venta en los próximos días, que Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron conversaciones después de que saliera Donald Trump de la Casa Blanca, por lo menos 7 conversaciones telefónicas, y que durante la pandemia Donald Trump le mandó test de COVID. También dice que la relación entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu es bastante tensa, que Biden habría tratado a Benjamin Netanyahu de hijo de puta y de un mentiroso después de que él ingresara a Rafah, al sur de Gaza. Son declaraciones bien importantes que supuestamente le entregó Biden a sus asesores. Ya, es que además hay que decir que Woodward se caracteriza por, hace ya varios presidentes, por realizar 1 a 3 libros de los mandatos. Entonces, sí, y cuenta todas estas cosas, a veces con los entrevistados en ON, y muchas veces con citas. O sea, está súper bien documentado. Lo hizo con Trump, está indignado. Trump le dio entrevista y quedó indignado con Woodward después del libro. Pero ya es una tradición estos libros presidenciales de Woodward. Sale durante este mes a la venta y el Washington Post publicó un adelanto. Y Mónica, vamos a terminar con Snoopy. ¿Te gusta Snoopy? Me encanta Snoopy, soy Team Snoopy. Team Snoopy. Pero está envuelto en una polémica política. No, Snoopy. Así es. ¿Pero qué hizo? ¿Empujó de la casa al pajarito? No, Woodstock, no, son amigos con Woodstock. No sé, digo, para que estuviera metido en una polémica. ¿Qué pasó? Una cuenta de fans de Snoopy publicó una foto, un dibujo, que ahí la tenemos en una gráfica, si nos pueden ayudar. Donde ahí la tenemos, donde se ve a Snoopy entregándole su apoyo a Donald Trump. Ya, pero espérate. ¿Quién hizo esto, pues? Una cuenta de fans de Snoopy. De hecho, el creador de Snoopy murió en el año 2000. Esto no es oficial, pero rápidamente los fans estaban enfurecidos. Hicieron que bajaran esta cuenta que llegó a los 19.000 seguidores, de hecho. Y provocó una polémica con Snoopy. ¿Pero quién tiene los derechos de Snoopy? Su creador. Que ya murió. O sea, su familia, su sucesión, digamos. Exacto. Entonces, ¿y ellos estaban enojados con esto? Porque no tuvieron nada que ver. Nada que ver. No dieron declaraciones. Tampoco la persona que creó esta cuenta se refirió al tema. Pero sí, Snoopy no le ha dado su apoyo a nadie. Sí hay una cuenta de fans, pero oficial, que llama a la gente a votar. Eso es lo que hace Snoopy, invitar a la ciudadanía. Exacto, pero no le ha entregado su apoyo a nadie. ¿Y el pajarito amarillo que tiene el mismo color de pelo de Trump no será el responsable de esta situación? No, sí, Woodstock son amigos con Snoopy, muy amigos. ¿Tú también dices que es neutral? Yo creo que sí. ¿Quién dirá? Sospechoso, ¿eh? ¿Qué pensará Charlie Brown? No sabemos. No sé, Charlie Brown no sabemos si es demócrata, republicano, no sabemos. Pero cree en la política, en la democracia, en el deber cívico. Ahí está. Ya pues. Ya. Nos vamos, estamos preocupadísimos con este tema de Snoopy. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Termina CNN Prime, pero es día martes, por lo tanto es momento de Futuro 360. Paloma Ávila queda con ustedes y luego Fernando Paulsen en Última Mirada. Martes 8 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.